Hoy entramos en capítulo 14. Es interesante lo que leyó Josué en cuanto a la profecía de Joel, porque muchos creen que el día del Señor es un día. El día del Señor es el tiempo de Jesús aquí. Desde que llegó la primera vez, como dice Hebreos, hasta que va a regresar con juicio. Son muchas profecías, muchas cosas van a suceder en el día del Señor. Una de ellas es el hablar en lenguas. Y eso es lo que vamos a estar mirando aquí. Es muy interesante lo que dice en capítulo 14 porque pone dirección. Vamos a leer capítulo 14, versículo 1 a 5. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, que es exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a estas verdades. Gracias te damos por tu palabra que nos instruye, Señor, por medio de lo que estaba sucediendo en estas iglesias que Pablo estaba escribiendo y que podemos poner en práctica aquí, Señor, lo que aprendemos. Pedimos que nos ayudas a entender estos textos en su contexto, mirando lo que es la intención del autor, el apóstol Pablo, a la iglesia, y que podemos aplicar esas verdades, Señor, a lo que vivimos hoy en día. Porque sabemos que toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea totalmente preparado para toda buena obra. Y pedimos tu preparación hoy en día, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les voy a dar una ilustración al principio para que podamos entender el contexto de lo que está pasando aquí en la iglesia de Corinto, donde el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta. Vamos a decir que nosotros como iglesia enviamos un misionero a Italia, de aquí mismo entre nosotros. Que ese misionero aprende el lenguaje, aprende, llega a conocer, aprende y estudia la cultura, entra en esa cultura y bajo el poder del Espíritu Santo comienza a ministrar en Italia. Ahora, si ese misionero regresa para darnos un reporte de lo que Dios está haciendo en Italia, pero lo hace en italiano, el lenguaje italiano, ¿nos sirve a nosotros? Nosotros vamos a decir, claro que no. Es porque nos preguntamos, ¿es para nuestra edificación? ¿Para provecho? Y es para decir, claro que no, porque nadie aquí entiende lo que está diciendo. Aparte de que si hay alguien que habla italiano en esta congregación. Eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto en cuanto al don de lenguas. Hay un desorden, o podemos decir un abuso en el uso del don, y aquí el apóstol Pablo nos va a dar corrección, nos va a dar criterio y nos va a dar dirección en cuanto a las lenguas. Que esto no solamente es para ayudar a la iglesia en Corinto, pero para ayudar a nosotros hoy en día, donde hay mucho abuso
y de los que creen que este don todavía está practicando, todavía continua. Y ya nosotros hemos visto que cualquier don espiritual es el Espíritu Santo que lo reparta. O como podemos decir, cada manifestación del Espíritu. Así lo dice en 1 Corintios 12, versículo 7, que los dones son una manifestación del Espíritu. Es el Espíritu Santo que lo reparte a cada uno conforme Él quiere, como dice en capítulo 12, para provecho, para la edificación de la iglesia. Por esa razón hay los dones espirituales. Y nosotros hemos visto en Efesios capítulo 4 que así es como Dios da el crecimiento a la iglesia. Cada uno haciendo su propia obra en el cuerpo de Cristo, ejerciendo su propio don espiritual. Y en nuestro estudio de esta carta 1 Corintios, ya hemos tenido más de 2 años estudiándolo, hemos llegado aquí a capítulo 14. Acabando capítulo 13, fue una grande bendición en ese tremendo capítulo del amor de Dios, el agape, en que el agape amor en su contexto hablando acerca de los dones espirituales. Y luego en capítulo 2 comenzó Pablo en la tema de los dones espirituales. Luego en capítulo 13 Pablo explica la importancia del amor en cuanto ejerciendo los dones espirituales. Así el amor, agape, tiene su contexto. No podemos sacarlo y solamente estudiar los dones sin entender que Él está hablando a la iglesia y el uso de los dones espirituales. Y Él dice, comenzando en los primeros versículos del capítulo 13, que sin amor los dones espirituales no sirven para nada. Dice en versículo 1 que son ofensivos, como ruido. Versículo 2 dice que no son nada. Y versículo 3 de 13 dice que valen cero. Valen cero los dones espirituales sin amor. Ahora, con ese fundamento del amor que hemos visto en capítulo 13, el apóstol Pablo va a corregir y poner dirección en uno de los dones que estaban abusando, el don de las lenguas. Podemos decir abusando o usando mal. En capítulo 14 va a dar criterio y dirección del don de las lenguas, haciéndolo, usando el don de profecía como contraste. Aquí él va a dar un contraste con el don de profecía, con el don de lenguas, porque los dos son semejantes, porque los dos son dones donde uno expone la palabra de Dios. Y él mostrando y estableciendo que el don de profecía es superior, mayor que el don de lenguas. Por eso el título dice profecía sobre lenguas. Primer parte, hoy en día, que dice en tu boletín. Y como nosotros ya hemos visto que el don de profecía es un don que tenía 2 sentidos. Profecía tiene la idea de recibir y exponer revelación nuevo del Señor. Revelación directamente de Dios, donde el profeta habla un mensaje dado directamente de Dios. Él es el voz de Dios, el profeta. Eso tiene que ver la profecía, uno de los sentidos de esa palabra. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con muchos profetas y aún en el Nuevo Testamento. Pero profecía también tiene la idea de proclamar la palabra de Dios ya revelado. Eso es el don de profecía que se usa hoy en día. Eso es lo que vimos en Romanos capítulo 12, versículo 6. El que profetiza a la medida de la fe que fue dado. Uno se prepara, uno se entrena. Dios te llama, te da ese don y uno proclama un mensaje de Dios. Es proclamar el mensaje de Dios, es profetizar. El don de profecía está operando hoy en día, aunque muchos piensan que no, o muchos creen que no, pero es
más obvio que sí está operando hoy en día, porque uno está enseñando, uno está proclamando verdades de Dios, como vimos en Joel capítulo 2, las maravillas, perdón, en Hechos capítulo 2, las maravillas de Dios que estaban proclamando en lenguas. Este don es exaltado y de suma importancia en la iglesia, para la edificación de la iglesia, el don de profecía. Las lenguas o el don de lenguas también es un don de revelación, pero eran mensajes de Dios hablados en un idioma milagrosamente por personas que nunca aprendieron esa lengua, que nunca aprendieron esa lengua, que viene ese don a ellos, que ellos ahora pueden exponer con esa lengua. Cuando un misionero, como vimos, va a Italia, él no tiene el don de lenguas. Él tiene que estudiar y aprender el italiano, la idioma. Y eso no es el don de lenguas. Estas lenguas, como vimos, que hablan en Hechos 2, y el don de lenguas son idiomas. Son idiomas con contexto, son idiomas con contexto gramático normal, como cualquier idioma. Glasia es lo que es en el griego. Estos dones, el don de lenguas es un don de exponer también las verdades o las maravillas de Dios. Pero también las lenguas eran para confirmar que el mensaje era de Dios. Es un don de confirmación, a captar la atención que hay algo pasando espiritualmente, milagrosamente, que Dios está hablando por medio de estas lenguas. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Lo que leyó Josué, don de lenguas. Y lo vemos varias veces con diferentes grupos de personas en el libro de los Hechos. Lo vemos con los judíos en Jerusalén, lo vemos en Hechos, después en Hechos capítulo 8 con los samaritanos, y luego lo vemos en Hechos capítulo 10 con los gentiles. Y ahí vemos con diferentes grupos que están entrando en el reino de Dios este don de lenguas que está confirmando que este mensaje que está siendo proclamado viene de Dios. Es un don de exponer la palabra de Dios, nueva revelación, pero también es un don de confirmar. El don de lenguas. Y ese es ese don que fue sujeto a mal uso o a de ser abusado. Y uno dice, ¿por qué? Hay dos razones por las cuales fue sujeto a mal uso. La primera es porque las religiones paganos en ese entonces, y hoy en día también, hablan en una forma de lenguas, de farfullar o de hablar tonterías que no tenían sentido. Así en los tiempos pasados, en los tiempos aún, los religiones místicos, los religiones falsos también hablaban lenguas y hablaban tonterías, no lenguas, idiomas, pero hablaban, como se dice en inglés, gibberish. Y los corintios fueron sacados de eso, pero como nosotros hemos estudiado esta iglesia, siempre cuando se convierten, trataban de meter cosas de su vida pasada dentro de la iglesia. Y como veían que los que hablaban lenguas eran más llamativos esos dones, ellos comenzaron a hablar en estas no idiomas, esta tontería sin sentido en la congregación. Tenían, como digo, la tendencia de meter estas cosas dentro. La primera razón por lo que hay el mal uso es por tratar de sacar de lo que era de los creyentes o
religiones paganas y meterlos dentro de la iglesia. Hoy en día hacen lo mismo. La segunda razón es del mal uso, es que el don, porque es un don que los corintios exaltaban más que cualquier otro don. Que los que tenían ese don eran más espirituales, exaltando este don más de lo que era el propósito de Dios en su función dentro de la iglesia. Así este don tenía un enfoque especial en esta iglesia y lo estaban usando mal. ¿Y por qué? Para llamar la atención a uno mismo, que uno es más especial, que uno es más espiritual, como también lo vemos hoy en día, cuando vemos el mal uso y el mala interpretación de lo que es este don, que nosotros ya hemos visto que creemos que ya este don no es para hoy en día, es un don temporario en ese entonces. Aquí en 1 Corintios capítulo 14, Pablo está atacando este problema en mostrar que la profecía era más importante y el que deben estar exaltando sobre las lenguas dentro de la iglesia. Pero como vimos en capítulo 12 de 1 Corintios, todos los dones eran importantes. Todos los dones eran importantes y cada uno tenía su propósito. Lo vimos cuando comenzó a hablar del cuerpo de Cristo, que unos estaban descontentos con el don que Dios les dio, otros estaban creyéndose superior que otros en todo ese discurso del cuerpo de Cristo y cómo funciona el cuerpo de Cristo. Vimos que todos los dones son importantes y necesarios dentro de la iglesia. Y concluye eso en versículo 27 de capítulo 12 diciendo, vosotros sois cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que cada iglesia que Cristo está edificando tiene todos los dones. Aún en el capítulo 1 dice a esa iglesia de Corintios que estaban, que ellos tienen todos los dones espirituales que necesitan. Él está edificando. Aquí esta iglesia tenemos todos los dones que necesitamos. Al fin de capítulo 12 dice desear los mejores dones. Eso no es que uno va a desear que tenga los dones. Está diciendo que nosotros, entre nosotros, debemos desear los dones, el ejercicio de los dones que necesitamos para edificarse a la iglesia, como Cristo va a usarlos para edificar la iglesia. Vimos en capítulo 12, todos los dones son importantes, fueron dados a cada uno por el Espíritu Santo, tenían su propósito y el fin era para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vimos en capítulo 13 que el amor es más importante que cualquier don. El amor es más importante por cualquier don. Si no hay amor, no hay don. Ahora Pablo aquí en versículo 1 da una introducción a este tema de la importancia de la profecía sobre las lenguas. ¿Ok? Mira capítulo 14, versículo 1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Aquí hay dos mandamientos, dos verbos, seguir, procurar. Seguir, procurar. Dice seguir el amor. Esa palabra seguir es una palabra muy fuerte, pursue en inglés, que habla de correr detrás de algo con intensidad, un intenso seguir detrás, que vas detrás de algo con determinación, a buscar con intensidad, con una meta de llegar, de perseverar. Es una palabra muy intenso de seguir. Una palabra, el apóstol Pablo está diciendo, tomar todo lo que te enseña, te enseñé, lo que está diciendo cuando dice seguir el amor, tomar todo lo que te enseñé en capítulo 13, tomar todo eso y quiero que sea parte de tu vida. Todo lo que les enseñé en Hechos 13 del amor y Pablo está diciendo,
seguir el amor, que quiero que eso sea parte de tu vida. Que todo lo que vimos del amor, todo lo que Él nos desafió en cuanto al amor, dice con intensidad que lo hacemos parte de nuestra vida. Muy importante eso. Capítulo 13 no nomás estaba puesto ahí para mirar una buena mirada a lo que es el amor. Vimos que el amor nunca va a dejar de ser. Así terminó capítulo 13. Y en cada uno de los 15 verbos del amor nosotros aprendimos tanto en cuanto al amor. Pablo está diciendo con intensidad, con determinación, quiero que ustedes hagan esto parte de su vida, seguir el amor. Que hagamos todo esfuerzo, tomar este amor agape y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Hermanos, nosotros estuvimos muchas semanas estudiando ese del amor y hay que hacerlo. Eso es lo que Pablo está exhortando a esta iglesia de Corinto. Esta misma palabra de seguir es una palabra de fuerte, una palabra de intensidad, la misma palabra que él usa en Filipenses capítulo 3. Unos versículos muy conocidos. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, dicen, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, está hablando de él, sino que prosigo, eso es la palabra, prosigo por ver si logro hacer aquello para que fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Eso es la misma palabra, prosigo la meta. Voy detrás de la meta, está diciendo el apóstol Pablo ahí. Detrás de la meta, prosigo es como alguien que está corriendo en una carrera, que está corriendo para ganar. Con esa intensidad está diciendo ir detrás del amor, seguir el amor. Y Pablo usa esta metáfora frecuentemente en sus cartas, en Romanos, 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, habla de seguir la justicia, seguir lo bueno, seguir el amor. E ir detrás con intensidad. Entonces esa es la primera palabra aquí. El primer verbo, seguir el amor. Y luego dice procurar. Procurar. También es un intenso desear. A desear que este deseo fuerte de que el Espíritu Santo obra en uno con los dones espirituales. Desear o procurar dones espirituales. Dones espirituales es el motivo de procurar, es el deseo de servir en la vida cristiana, en nuestra vida. Y aquí dice procurar los dones espirituales. Eso es el motivo de procurar, de desear, un intenso desear. El motivo es menor cuando lo comparamos a que debe seguir el amor. Procurar los dones espirituales, seguir el amor. El seguir es más fuerte que el procurar los dones espirituales, si lo comparamos. El primer verbo seguir describe una intensidad más fuerte, que el amor es más importante que los dones espirituales. Enfatiza eso aún con las palabras que Pablo usa aquí. Pero los dones sí son importantes. Así es como Cristo edifica su iglesia. Uno sí debe desear que se ejercen los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere decir, procurar los dones espirituales. Procurar que se ejercen en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Corinto. Procurar, y realmente dice aquí, procurar los espirituales. En el original no está la palabra dones. Igual como en capítulo 12, versículo 1, quiero hermanos que no ignoráis acerca de los
espirituales. No tiene la palabra dones en lo original, los escritos originales. Los espirituales, lo que está, las cosas espirituales. Y mirando el contexto vemos que está hablando de dones espirituales. Dones espirituales. Entonces aquí está diciendo procurar los espirituales, las cosas espirituales, las manifestaciones de los dones espirituales, manifestación del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Procurar eso, desearlo. Deseamos los dones espirituales con una intensidad en el cuerpo de Cristo. Más el amor, pero también con una intensidad los dones espirituales. Y ahora Pablo nos va a dar criterio, nos va a dar dirección por ese fuerte deseo de los dones. Y dice al fin del versículo 1, pero sobre todo los dones, que profeticéis. La profecía. Eso es lo que quiere él decir en estos primeros 5 versículos. Que tu deseo por el don de profecía debe ser más fuerte de cómo deseas los otros dones espirituales. Pero el amor más. El don que debemos enfatizar, el don que debemos buscar, el don que debemos desear es el don de profecía. Más que los otros dones espirituales. Y vimos en capítulo 12, versículo 31, procurar pues los dones mejores. Mejores los dones, como vimos. Los dones mejores. Y vimos que eso no era individualmente, que nosotros debemos de desear los dones mejores, porque individualmente Dios nos va a dar los dones que Él quiere. Es dado soberanamente por el deseo de Dios. El Espíritu reparte los dones, pero procurar o desear en el cuerpo que hay los dones mejores, es lo que está diciendo, en el cuerpo de Cristo. Y mirando aquí en versículo 14, el capítulo 14, versículo 1, la profecía es lo mejor que todos. Está diciendo, seguir el amor. Lo más importante, procurar los dones espirituales, así crece la iglesia, pero entre todos el don de profecía, está diciendo aquí. Y este es el don que deben estar procurando en el cuerpo de Cristo, cultivando en el cuerpo de Cristo y asegurar que está siendo ejercitado en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es importantísimo que están siendo expuestos a la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo. Que los que tienen ese don, los que debemos dejarlos usarlo antes que los otros dones. Antes de los otros dones, los que tienen el don de profecía deben ser dados la oportunidad de ejercerlo. Debemos estar cultivando este don en el cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia en el culto de adoración. Y de eso está hablando. El contexto aquí es el culto de adoración y vamos a ver. Aquí dice que no permito que la mujer habla. Vamos a verlo más tarde. Pero en capítulo 11 dice cuando la mujer profetiza o ora. Ahí está en la vida normal. Pero en el culto de adoración hay ciertas reglas que él pone aquí. Y él está diciendo procurar el don de profecía. El don de profecía. Este don en la asamblea, porque hay más beneficio para el cuerpo de Cristo con este don que con los otros dones espirituales. Y lo que Pablo quiere hacer aquí con esto es mostrar que la profecía es superior que las lenguas. Porque realmente lo que él quiere hablar aquí no es del don de profecía, aunque lo hace. Él está corrigiendo, dando dirección y criterio para el don de lenguas. Ahí es donde estaba el problema. Y en versículo 2 a 5, la manera
que lo muestra nos va a dar dos cosas de considerar en evaluar estos dos dones. Dos cosas. Ahora, dos cosas de considerar, y si los entendemos, vamos a ver claramente cómo el don de lenguas debe funcionar, porque lo estaban abusando o usándolo mal. Tenemos que entender este criterio. Ahora, la primera cosa que debemos a considerar acerca de estos dones, y solamente vamos a ver eso hoy en día, es a considerar a quién hablas con el don. ¿A quién te diriges cuando estás ejerciendo este don? Mira versículo 2. Primeramente uno dice, seguir el amor, procurar los dones espirituales o los espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación, que es exhortación y consolación. La primera cosa que he de considerar en mirando estos dos dones, lenguas y profecías, ¿a quién te diriges? ¿Con quién hablas cuando estás ejerciendo este don? Según versículo 2, el que habla en este idioma, esta lengua, en una congregación, en esa asamblea de Corinto, porque es en su contexto, en Corintio, últimamente no habla a nadie en la iglesia. Porque nadie lo entiende. Eso es lo que está pasando aquí. Nadie lo entiende, solamente Dios. Y en ese sentido, estás hablando con Dios. Eso es lo que está diciendo. Lo que está pasando aquí en la iglesia de Corinto, están hablando en lenguas. Y realmente no estaban hablando en idiomas, estaban hablando en cosas, tonterías. Nadie lo entendía, pero aún, y ya vamos a ver más al rato, va a decir si hay una interpretación, pero está diciendo que nadie en la iglesia lo entiende, solamente Dios si estás hablando en un idioma. Y en ese sentido solamente estás hablando con Dios, porque nadie más. Igual que si el que viene de Italia a dar un reporte en italiano, nadie aquí lo va a entender, pero Dios sí lo va a entender. Porque Dios entiende todo idioma. Él es omnisciente. Pero cuando uno profetiza, habla a los hombres. Habla a los hombres. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y en 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Estos dos dones hablan a dos personas diferentes. No por el don en sí. Pablo está hablando de lo que está pasando aquí en Corinto. Él está hablando en lengua. Los que están hablando en lenguas no están comunicando nada a los que están ahí. Están hablando en lenguas, pero no están hablando o comunicando nada a los que están ahí. Pero no es por lo que están comunicando, no es por el contenido del mensaje. Es por la manera en lo que están comunicando. La lengua. La lengua era un idioma que nadie ahí hablaban. Es lo que implica estos textos. Lo que implica este capítulo. Están hablando en lenguas, pero nadie en la iglesia lo entiende. Interesante. Este idioma usado en la iglesia que nadie entendía, lo hizo imposible que podían entender el mensaje o aprender algo o ser edificado porque nadie lo entendía. Sería muchísimo mejor hablar en una lengua conocida, aunque el mensaje en lenguas era de Dios. Aunque es de Dios, nadie lo entiende, solamente Dios. Pero sería muchísimo mejor que hablan en un idioma que entiende la congregación. No importa que viene de Dios, que si es correcto, si nadie lo entiende. Es lo que está diciendo Pablo aquí.
No está criticando la lengua, pero más adelante vamos a ver. Es que nadie le entiende. Nadie en la asamblea habla. No está, y aquí también es interesante. Dicen, porque pues nadie le entiende. Cuando dicen nadie, no está hablando a nadie en el mundo, entiende si es un idioma. Nomás está diciendo que nadie en esa asamblea lo entiende. Ese nadie es muy importante. Es muy importante de entender. Porque si es un idioma. ¿Ok? Nadie en esa iglesia entiende ese idioma y están hablando esa lengua. So, si nadie lo entiende, nadie está recibiendo el mensaje que es de Dios. En Hechos 2, lo que leo Josué en el día de Pentecostés era diferente. Sí hay gente de todos estos idiomas, de todos esos dialectos que estaban entendiendo lo que hablaban los 120 personas ahí que recibieron el Espíritu Santo. Ellos estaban escuchando y entendiendo el mensaje, las maravillas de Dios que ellos estaban hablando. La gente estaba entendiendo los diferentes 15 idiomas, se me hace que se menciona ahí que estaban hablando. Pero aquí en Corintios no. Y Pablo está diciendo que nadie lo va a entender excepto Dios. Y si solamente Dios lo entiende es inútil, no sirve. Porque a Dios no necesita ese mensaje. Acuérdate que los dones espirituales son para la iglesia. Y no puede decir algo a Dios que Él no sabe. Pablo implica que si solamente Dios entiende lo que habla en las lenguas, no sirve, es inútil para la iglesia. Porque los dones es para el provecho de la iglesia. Pero aquí las lenguas no. La iglesia no estaba siendo edificado. Es interesante porque hay unos que dicen que lo que está pasando aquí es lo que dice en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Que es lo mismo. Pero no. Si vamos a Hechos capítulo 8, si quieren ir a Hechos capítulo 8, versículo 26. Aquí en versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda, nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso son los lenguas que ellos estaban hablando. Lo que está hablando aquí en Hechos capítulo 8, no. Imposible. Aquí Pablo está hablando de oración. Y también está hablando de lo que el Espíritu Santo hace dentro de la Trinidad. No es la persona, es el Espíritu entre la Trinidad que está intercediendo con gemidos indecibles. Y uno dice, ¿por qué está diciendo? Pues, ¿quién sabe? Porque dice que son indecibles, gemidos indecibles. Esto no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en 1 Corintios 14. Nadie te puede decir, es lo mismo de lo que está pasando en Hechos 8. No, en ninguna manera. No tiene nada que ver con Hechos capítulo 8. Hechos 8 es la oración. Y Hechos 8 se aplica a todo creyente. A cualquier creyente que no sabe cómo orar, pide el Espíritu, intercede a todo creyente. En Romanos 8:26 es para todo creyente. En 1 Corintios 14 está hablando del don de lenguas. Ahora en 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Dios es el único que está entendiendo. Y dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla en misterios. Interesante. Misterios
como Pablo lo usa en sus cartas, habla de verdades divinos de Dios que antes eran misterios, ahora Dios está revelando. Secretos o misterios que antes eran misterios que ahora Él está revelando. Pablo está diciendo, aunque Él está revelando los misterios de Dios, no sirve porque nadie lo entiende. Esa palabra misterios es muy interesante. Lo vemos en Romanos 11, 1 Corintios 2, Efesios 3, en Colosenses 1. Pablo en esos versículos habla de misterios. No cosas misteriosas, no. Misterios. Verdades divinos de Dios que antes no eran revelados, que ahora Él está revelando. El misterio del Evangelio, el misterio de judío y gentil que llegan a ser unos, el misterio de la iglesia. Cosas que antes eran misterios en el Antiguo Testamento que ahora Él está revelando. Y Pablo está diciendo aquí que si los hablas en lenguas que nadie entiende, no es para provecho. Dice, aunque por el Espíritu está hablando cosas de Dios, que Dios está revelando. Estos versículos hablan de misterios. Interesante. Y Pablo aquí está diciendo que aunque la lengua habla las revelaciones de Dios, la palabra de Dios, si nadie lo entiende, ¿qué? No sirve. No hay comunicación porque nadie lo entiende. Nunca van a recibir el mensaje. Si no hay nadie que lo entiende o si no hay alguien que lo interpreta. Ahora vamos a hablar de eso en otro mensaje. Si no hay alguien que lo entiende, si no hay alguien que lo interpreta. Así las lenguas en la asamblea no sirven para nada si no está ejercitado correctamente. Aún hay en Corinto, mucho más hoy en día, donde todavía existían los dones en ese entonces. Hoy ya se acabaron, según como nosotros creemos, son sesionistas, pero no hablan a nadie. Y si no hablan a nadie, solamente Dios, porque Él conoce todo, Él entiende todo, no se dirige a nadie en la iglesia. Eso no hay provecho. Pero en versículo 3 dice, el que profetiza es diferente. Pero el que profetiza habla a los hombres. Wow. Hay dos diferentes personas que Él habla. El primero, el de las lenguas, no habla a nadie porque nadie lo entiende, solamente habla a Dios. Aquí dice, pero el que profetiza habla, cuando dice a los hombres, está hablando a la iglesia, a la congregación, a la asamblea, hombres y mujeres. Este también habla misterios divinos de Dios, la palabra de Dios. Pero este habla a los hombres en un idioma que sí entienden. Que sí entienden. Por eso dice, sobre todo, procurar la profecía. El don de profecía. El que profetiza. El que habla la palabra de Dios en una manera que los hombres pueden entenderlo. No como las lenguas. Por eso, sobre todo, ahora estamos entendiendo la profecía más, porque la profecía, ¿qué? Como dice en versículo 3, es para edificación. Todo lo que explicó en capítulo 12 es para edificación. ¿Y qué es edificación? Aquí dice edificación, coma, exhortación y consolación. Eso es edificación, la exhortación y consolación, hablando los misterios de Dios. ¡Wow! Ahora podemos entenderlo. El hablar palabra de Dios es una manera que los hombres, en la manera que los hombres pueden entender, no como las lenguas. Las lenguas nadie los entiende excepto Dios, pero la profecía uno habla a los hombres.
¿Y qué es el resultado de la profecía? Edificación. Esas dos palabras que hablan de la edificación, exhortación y consolación. Es una palabra, es un don donde el cuerpo de Cristo crece. Edificación habla de crecer, de crecimiento espiritual como individual y como cuerpo de Cristo. Es lo que edifica el cuerpo. Verdades, las verdades del Evangelio de Cristo. Eso es lo que edifica el cuerpo. El Evangelio. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que implica de lo que es de la iglesia de Cristo, que Él está edificando, todas las maneras que nosotros debemos estar ejerciendo los dones espirituales, todos los dones espirituales, todo el contenido de lo que es el cristianismo, es lo que es de edificación, es lo que los que profetizan proclaman la palabra de Dios. Más que todo ese glorioso intercambio donde Él toma nuestra culpabilidad, Cristo toma nuestra culpabilidad, la pena de nuestro pecado, y a nosotros nos viste en su justicia, nos acredita su obediencia práctico, su obediencia completo a nosotros. Y la consolación de saber que nuestros pecados son perdonados, tenemos paz para con Dios, como hemos visto, como vimos la vez pasada. Tremendo. Eso es lo que debemos estar profetizando, eso es lo que debemos estar proclamando, eso es lo que debemos estar enseñando, el contenido de lo que es la palabra de Dios, pero en una manera que el pueblo lo puede entender. Profecía sobre lenguas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y yo dije que hay dos cosas de considerar en evaluar esto. El primero es a quién se dirige. Y la segunda, que vamos a ver la semana que entra, es a quién edifica. A quién edifica. Y vamos a ver que las lenguas edifica a uno mismo. A uno mismo. Pero la profecía edifica el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos estos textos que están controversiales, Señor, y también que son a veces difíciles para entender. Espero, Señor, que tu Espíritu Santo toma todo lo que hemos leído aquí y nos da entendimiento, Señor, de lo que Pablo quiere comunicar a esta iglesia. Para que esta iglesia, Señor, se pueda gloriar en ti. Escuchando las verdades de la palabra de Dios. Escuchando las verdades del glorioso evangelio. Escuchando las verdades de ese glorioso intercambio, Señor. En que nosotros ahora somos, Señor, santos, declarados justos delante de ti. Gracias te damos por Cristo Jesús. A venir, Señor, y dar esa claridad. Como dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero Cristo vino para hacerlo conocido. Y hoy en día, Señor, nos gloriamos en ti. Y pedimos, Padre, que nos ayudas a entender y adorarte, Señor, en una manera que realmente tú eres digno de adorar. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y por tu palabra. Pedimos que nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor. Para asiento. Hermanos, ¿debemos seguir el amor? Claro que sí, con intensidad. ¿Debemos procurar los dones espirituales? También con intensidad. Cada uno de nosotros debemos estar ejerciendo nuestros dones espirituales. Y también, sobre todo, debemos desear que hay
buena enseñanza en nuestra iglesia? Claro que sí. En una manera que podemos entenderlo, claro que sí. Sobre todo, que profeticéis. Porque las lenguas no edifican, si no son entendibles. Mucho menos lo que uno hoy en día. En versículo 22, y vamos a llegar ahí, dice que las lenguas no son por señal. Son por señal, no a los creyentes. Y hoy en día, según están ejerciendo las lenguas entre la iglesia, los creyentes, no por los creyentes. En su contexto, en ese entonces, cuando se ejercita los dones, no, sino a los incrédulos. La confirmación eran las lenguas. Pero la profecía, no a los incrédulos, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Dice la profecía, sino a los creyentes. Es para los creyentes. Y gracias te damos, Señor, por darnos el entendimiento de la profecía. Y seguimos la semana que entra. Es muy interesante este capítulo. Vamos a tratar de explicarlo de una manera que podamos entenderlo, pero es muy difícil. Es mucho más difícil que Romanos capítulo 2 de los dones. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos da entendimiento. Padre, gracias por este tiempo de adoración que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el Espíritu que nos da el entendimiento. Y pedimos, Señor, que podamos hacer justicia, Señor, a este capítulo. En aprenderlo, Señor, y ponerlo en mente y Señor, procurar de entenderlo en su contexto y más que todo, Señor, a usarlo para defender lo que nosotros creemos en ti. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Pedimos que nos sigues bendiciendo, Señor, con nuestra comunión y bendices la comida que vamos a compartir. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, lo necesitamos. Pido por cada hermano y también por nuestro estudio el miércoles que sea de mucha edificación. Y que vamos a comenzar un nuevo capítulo. Qué grande bendición. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.